Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alfredo Berbero Valadez y en este día te estaré comentando algo sobre un tema que estremeció a México en la década de los 2000, algo sobre el caso de Castañeda Guzmán y la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano. Vamos a responder a una serie de preguntas sobre el documento y estudio de Eduardo Ferrer MacGregor y Fernando Silva García. Antes de responder las preguntas, vamos a explicar un poco qué fue el caso de Castañeda Guzmán. Bueno, Castañeda es un político y académico mexicano que en el 2006 se le ocurrió registrarse como candidato independiente para la presidencia, lo cual esto le fue negado por el IFE en aquel entonces, argumentando que solo podían registrarse candidatos que pertenecían a algún partido político, a lo cual Castañeda apeló a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta estudió su caso y falló a su favor, argumentando que habían violado sus derechos constitucionales, obligando al Estado mexicano a reformar el artículo 99 para los casos electorales. Guzmán le gana al Estado mexicano, marcando un hito sin precedentes en las candidaturas independientes. Para defender estos derechos humanos, este tipo de materia existen tres tribunales, que es el europeo, la Corte Interamericana y el Tribunal Africano. Y estos defienden el principio de derecho internacional, que en caso de una violación, el Estado responsable de la violación debe de tomar medidas para resarcir el daño causado y dictar la sentencia en medios oficiales. En el caso de Guzmán, el Estado tuvo que completar la adecuación en su derecho interno a la Convención, ya que se trató de un ejemplo de recepción internacional, porque este derecho ocurre cuando un Estado adopta y aplica en su ordenamiento jurídico interno las normas y principios establecidos en tratados internacionales que ya se han ratificado por los Estados. Surge otra pregunta entonces, ¿cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Bueno, esto es porque permite a todas las personas ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad y sin discriminación, asegurando que ningún individuo quede excluido del proceso democrático. Y entonces, ¿por qué podríamos decir por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Bueno, esto es porque está limitada por el derecho internacional, que exige el cumplimiento de exigencias que, de no ser respetadas, transforma la restricción en legítima y contraria a la Convención Americana, dictada en el Fundamento 174. En este caso hay dos tipos de recepciones, que es la automática y la específica. La automática se refiere a los sistemas internacionales que se tienen que integrar directamente al derecho interno de un país. En la específica, los tratados internacionales necesitan de un acto normativo interno adicional, como una ley o un decreto. Así, de esta manera, la Convención Americana constituye derecho interno para los estados, porque los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen eficacia directa en los territorios de los estados miembros que los hayan adoptado. Así, bajo estas circunstancias, existen varias perspectivas, que es la formal, que se integra en el orden jurídico nacional y se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales. La perspectiva material, en esta los tratados internacionales sobre derechos humanos y la Constitución no se ven como normas jerárquicamente separadas, sino que se complementan, y estas se relacionan a la jerarquía con la Constitución. Formalmente están subordinadas a esta. Y estas dos perspectivas en cuanto al control del poder, su relación es que la Constitución y los tratados internacionales sobre los derechos humanos tienen como finalidad limitar el poder público y el privado. Esto ha dado paso
a que ha cambiado el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado soberano, ya que se evidenció de cómo la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puso en jaque a los estados, al decir que no son completamente autónomos en la regulación de los derechos humanos, ya que están sujetos al control de convencionalidad y deben garantizar que sus leyes y prácticas sean compatibles con los estándares internacionales establecidos por ellos. Y como señalar antes de dar un pequeño resumen, una de las candidaturas independientes más recientes en México fue la del Bronco, el de Nuevo León, parece, de Nuevo León, que es llamado Jaime Rodríguez Calderón, apodado el Bronco. Bueno, y para resumir, el caso Castañeda pues representa un cambio en la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional en México, destacando la importancia de garantizar mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos y la supremacía de los tratados internacionales en el ámbito de los derechos fundamentales. Claro, y pues marca un hito porque abre paso a las candidaturas independientes en México. Bueno, por mi parte es todo. Que tengan un buen día. Este podcast lo he grabado para la Facultad de Ciencias Políticas en la materia de Estado, Sociedad y Derecho, grupo 9425, bajo la profesora Claudia Virginia Alcántara Hernández.